Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad, en este video, vamos a estar hablando de cuál es el tejido que se encuentra dentro del sistema nervioso. Eh, Ustedes saben que todos nuestros sistemas, todos los sistemas que tenemos en el cuerpo, están formados por órganos y esos órganos están formados por tejidos. En el caso particular del sistema nervioso, este sistema está compuesto por un tejido que se denomina obviamente tejido nervioso. Dentro del tejido nervioso nosotros podemos encontrar células que las vamos a clasificar o que están, mejor dicho, clasificadas en dos. Existen las células que se denominan células gliales y existen, quizás las más conocidas por todos, dentro del tejido nervioso, las neuronas. Las células gliales son células que hay muchos tipos de células gliales distintos y por lo tanto cumplen funciones diferentes. Están las células gliales que sirven para la nutrición del sistema nervioso. Están células gliales que sirven para dar sostén y reparación a las neuronas. Y existen otras células gliales que estas sí las vamos a mencionar, como digo yo, con nombre y apellido. ¿Por qué? Porque son particulares y las vamos a encontrar dentro de las neuronas. Se llaman células de Schwann y tienen como características cumplir la función de ser aislante eléctrico. Cumplen una función fundamental para el trabajo neuronal. Por otro lado, tenemos entonces al segundo tipo de células dentro del tejido nervioso, que son las neuronas. Las neuronas, como función principal, tienen la de transmitir información a través de un proceso que lo vamos a estudiar más adelante, que se llama impulso nervioso. Bien, entonces, tejido nervioso, tenemos dos tipos de células, las llamadas células gliales y las llamadas neuronas. ¿Qué vamos a estudiar a continuación? A continuación vamos a estudiar las estructuras que podemos encontrar en lo que se conoce como una neurona típica. Cuando uno estudia las neuronas, generalmente el gráfico que se presenta es un gráfico parecido a este o quizás parecido a este otro que podemos ver acá. Acá hay muchas neuronas, obviamente. Lo que tenemos que saber es que esto es un gráfico de una neurona típica. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las neuronas tienen esta forma, sino que la gran mayoría de las neuronas presentan todas estas estructuras, presentan todas estas partes, pero no es lo que quizás encontramos en todas ellas. Bien, ¿qué podemos notar acá en este gráfico? Una neurona típica consta de tres partes. A ver si se las puedo marcar acá con esto. Sí, acá. A ver acá. Una neurona típica va a constar de tres partes. Tenemos esta primera región, denominada cuerpo o soma. Tenemos esta segunda región, denominada axón, acá sí lo tenemos marcado, y tenemos esta tercera y última parte, llamada terminal del axón. En algunos libros también aparece como teledendron. Bien, entonces, todas las neuronas tienen tres partes. Esta primera parte, llamada cuerpo, también se llama soma en algunos libros. Esta segunda región, que se denomina axón. Y esta última parte, que se denomina teledendron o terminación neuronal o terminal del axón. Son todos sinónimos, estamos diciendo exactamente lo mismo. Bien, ¿qué características tienen estas partes, estas tres regiones? Tienen las siguientes características. Arrancamos por la primera porción. La primera parte de una neurona es esta que yo les mencionaba, que se denomina cuerpo o soma. ¿Y en ella qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar estas ramificaciones denominadas dendritas. Ahora vamos a ver para qué sirven. Vamos a encontrar al núcleo celular. Si la neurona es una célula, como cualquier célula eucariota va a tener un núcleo. Aquí adentro va a encontrarse el ADN.
Y vamos a tener, acá no está marcado en este gráfico, a ver si quizás acá sí lo podemos ver. Esperen que saco esto, ahora acá. Acá tenemos lo mismo, ¿sí? El cuerpo o soma, el núcleo, y en esta región de acá tendríamos, como cualquier célula, encontraríamos las organelas o las estructuras celulares, es decir, en esta región de acá encontraríamos las mitocondrias, encontraríamos los ribosomas, los retículos endoplasmáticos, el liso, el rugoso, el aparato de Golgi o el complejo de Golgi, que en estas células cumplen una función bastante importante, ¿sí? Entonces, aquí adentro del citoplasma celular estarían todas las estructuras celulares. Bien, ¿qué es lo más notorio? Las dendritas. En el cuerpo soma, las dendritas son prolongaciones citoplasmáticas, es decir, el citoplasma se prolonga. Fíjense que acá no es el típico dibujo celular redondito, sino que encontramos como estas ramas son ramificaciones del citoplasma y que tienen una función importantísima. Las dendritas son el lugar de la célula que se va a captar información. Cuando esta célula recibe información, la va a recibir a través de las dendritas. Supongamos que esta es una célula o una neurona que está en contacto directo con nuestra vista, por ejemplo, o está en contacto directo con nuestra piel. Entonces, las dendritas son las que van a recibir la información de ese órgano sensitivo, sea los ojos, sea la audición en el oído o la piel, por ejemplo, ¿sí? Entonces, captan la información. El núcleo tiene la función como en cualquier núcleo y las estructuras celulares que se encontrarían aquí adentro también, como en cualquier otra célula. La mitocondria cumple la función de mitocondria, el aparato de Golgi, etc. Segunda parte de una neurona es esta estructura que habíamos marcado recién acá, denominada axón. El axón es todo esto que está acá, ¿sí? El axón, al ser la segunda parte de la neurona, va a estar transmitiendo la información que se captó en las dendritas. Esta información va a estar siendo transmitida hasta la última región de la neurona. Esa es la función que tiene el axón. Transmite la información desde el cuerpo o soma hacia la región de la terminación neuronal. ¿Qué encontramos en esta estructura tan particular, en el axón? Que cabe aclarar que hay neuronas que tienen axones sumamente cortos, microscópicos, muy cortitos, y hay neuronas como las que quizás están en la médula espinal o las que se encuentran en nuestros nervios que pasan por los brazos, las piernas, etc. Hay neuronas que pueden llegar a tener un axón que miden muchos centímetros de largo, ¿sí? Eso va a variar. ¿Qué encontramos en esta estructura? Encontramos, fíjense, esto que está acá pintado de amarillo, las células de Schwann, que son las células que habíamos mencionado hace un ratito, ¿no? Como células gliales. Y hay espacios del axón, entre célula de Schwann y célula de Schwann, hay espacios en donde el axón está, vamos a decir, entre comillas, al desnudo, al descubierto. Esos espacios de axón que no tienen células de Schwann se los denominan nodos de Ranvier. Ahora ustedes van a decir, bueno, pero acá profe dice mielina. ¿Qué es esto? ¿Una célula de Schwann o es una mielina? Y yo para eso les puse este gráfico acá, para poder explicarles esto. ¿Qué es lo que ocurre? El axón en nuestras células, cuando nuestras células recién, entre comillas, nacieron, cuando se fabricaron, cuando se produjeron, el axón estaba al desnudo, estaba al descubierto, ¿sí? Es como podemos ver en este gráfico que dice A, tenemos el axón al descubierto. Ahora, a lo largo de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo, las neuronas sufrieron un proceso que se denominó proceso de mielinización. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo del axón vinieron varias células de Schwann,
se apoyaron en el axón, como lo podemos ver acá, y se comenzaron a enrollar sobre él. ¿Sí? Entonces tenemos el axón, estaba al desnudo, al descubierto, vinieron células gliales, llamadas células de Schwann, se apoyaron sobre el axón y se comenzaron a enrollar, como si fuese el tubito del rollo de cocina y las servilletas, o como si fuese el rollo del papel higiénico y el papel higiénico alrededor, más o menos sería así. Esta célula se enrolló, miremos acá en el paso C, esta célula se comenzó a enrollar, a enrollar, a enrollar y formó una estructura, lo podemos ver acá también, que se denomina, se llama vaina de mielina. Y volvemos a nuestro gráfico anterior. Entonces, las células de Schwann son las células que van a formar sobre el axón una estructura que se denomina vaina de mielina. ¿Y por qué es tan importante saber esto? ¿Por qué me tomé tantos minutos explicándole esto? ¿Por qué? La vaina de mielina actúa como aislante eléctrico. Eso quiere decir que en los lugares en donde hay vaina de mielina, la, entre comillas, electricidad no va a pasar. ¿Qué permite esto? Que el impulso nervioso, que una de sus etapas es eléctrica, pueda ir recorriendo únicamente las regiones del axón en la cual no hay vaina de mielina. Es decir, el impulso nervioso, en lugar de tener que recorrer todo el axón, pensemos que si en este caso este axón mide, no sé, 25 centímetros, el impulso nervioso, en lugar de tener que pasar por todo el axón, por todos esos 25 centímetros, el impulso eléctrico puntualmente únicamente va a recorrer los lugares del axón en los cuales no hay vainas de mielina. Quiere decir que solamente va a pasar a través de los nodos de Rambier. ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿O por qué es tan importante esto? Porque permite que nuestro impulso nervioso sea sumamente rápido. Si ustedes se dieron cuenta, si se pusieron a pensar, a meditar un poco en la función del sistema nervioso, nosotros brindamos respuestas a veces que son rapidísimas. Respuestas, no sé, pensemos en, se nos está cayendo, no sé, un libro de la estantería y reaccionamos rápido. O alguien nos pregunta algo y contestamos rápidamente. Nos piden una suma rápida, que realicemos una suma y respondemos rápidamente. En todo esto que yo estoy mencionando, el sistema nervioso está dando una respuesta casi en segundos. Ese impulso nervioso que a mí me permite comunicarme y dar una respuesta está atravesando todos los axones de manera rápida gracias a esta función, gracias a la función que realiza esta vaina de mielina. ¿Sí? Espero, bueno, haber también sido clara con esto. Y una vez que el impulso nervioso llega hasta esta última parte, que se denomina teledendron o terminación neuronal o terminal del axón, aquí también tenemos ramificaciones, en este caso no se llaman dendritas, se llama terminación neuronal. ¿Y cuál es la importancia de esta última parte de la neurona? Porque en esta región el impulso nervioso, o la información, mejor dicho, la información va a estar saliendo de la neurona hacia la estructura que la neurona tenga acá a continuación. Generalmente, una neurona se comunica con otra neurona. Entonces, por eso pasé a este segundo gráfico. La terminación neuronal de esta neurona va a permitir que esta primera neurona se comunique con la segunda neurona. La función de esta última parte es permitir que la información pase desde una neurona hacia la estructura siguiente, que en la gran mayoría de los casos es otra neurona.
Entonces, estas son las estructuras que generalmente encontramos en una neurona típica y sus funciones. ¿Está bien? Espero también que haya sido clara y que se haya comprendido todo esto. ¿Por qué es importante poder estudiar estas partes? Porque nos van a permitir conocer cómo ocurre el impulso nervioso. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en la próxima clase. Les mando un fuerte abrazo, chicos. Cuídense mucho.